insistiré muchísimo. A nivel individual, muchas veces también me he planteado si, bueno, con todo es tan complejo como es, si no puedo yo hacer mucho, ni siquiera escribiendo o plantando un huerto, ¿no será mejor dejarlo? Al fin y al cabo, son muchos millones de personas en la Tierra que quizás no estén haciendo tampoco lo debido. Y siempre me levanto por la mañana bien llorada, metafóricamente, con la energía llena por lo menos para que mis alumnos crean y deban y sientan que deben hacer algo. Y me digo como Saramago que a pesar de que no esté en nuestras manos remediar los grandes males de la humanidad, incluso aunque no esté en nuestras manos, repito, resolverlo, debemos comportarnos como si así fuera. Piensen que soy en esto un poco neoestoica, creo que todo lo que dependa en parte de mí es mi obligación, hay cosas que son ineludibles, pero hay otras que, como diría Epicteto, pues sí pueden ser oikos, afines a mi naturaleza, y ahí debemos estar. La ciencia hace mucho tiempo que declaró el problema como un problema crucial. Hemos batido récords de CO2 en la atmósfera, de temperatura global, y no todos los sectores económicos son igualmente responsables, como hemos visto ya esta mañana, pero ninguno parece que quiera reducir sus emisiones. Y cuando se le pregunta a la gente en Europa qué es lo que más le preocupa en estos momentos, a mí por lo menos me parece curioso que hayan dicho que es el cambio climático, con esta diferencia que pueden ustedes ver, con mucha diferencia respecto al segundo problema, que serían los conflictos armados. El cambio climático es la máxima preocupación. Entonces, ¿qué tipo de perversidad es esta? Que lo que más nos preocupe tenga tan mal pronóstico. Qué tristeza de mundo. La verdad es que me voy a empezar con problemas, como he dicho, uno por uno, y daré una pequeña línea de investigación sobre cada uno de ellos. El primer problema es que estamos empezando a ver indignación sobre el cambio climático, sobre todo por parte de los jóvenes que nos están pegando ese azote a tiempo que nos decían nuestros padres que nos tenían que dar. Pero hay disociaciones éticas. Es posible que alguien se declare ahí en la calle contra el cambio climático, pero luego utilice muchos plásticos, no coma comida de temporada, no vaya en bici, coja mucho el avión. Creo que hay un problema en la conciencia moral. A mí me gusta mucho la psicología moral, y es hora de ser muy consecuentes para poder explicar por qué estas disociaciones. Porque es posible que actuemos de forma distinta a nuestras creencias, a nuestras mejores creencias, cosa de la que ya hablaban Platón y Aristóteles con el término acresía. ¿O es acaso que el sistema es también un factor añadido a nuestras creencias? Bueno, el segundo problema ya lo he apuntado al principio, y es que el sujeto geológico no es a su vez un sujeto moral, no existe la humanidad como sujeto, y de esto hablaré después. Se me ocurre algo, citaré a Fernández Buey, fallecido no hace mucho tiempo, cual decía mucho antes de que habláramos de cambio climático que no teníamos sentido de especie, la humanidad, y este era un grave problema. Quizás necesitemos que nos ataquen especies alienígenas para empezar a sentirnos unidos, pero no sentimos unión entre nosotros mismos, nos separamos, nos ponemos fronteras, y siento que si esto es así será mucho más difícil hablar no solo de la unión entre nosotros, sino de la unión entre nosotros y la naturaleza. Se me ocurre solo como pequeño apunte, porque vengo trabajando en eso, inventar nuevos relatos que pudieran unirnos o cohesionarnos. Hemos vivido con los relatos de Adán y Eva, del paraíso, de muchísimos relatos que han conformado nuestra identidad. Aquí hay personas que escriben como Marta y que tienen su parte de responsabilidad en crear buenos y bonitos relatos. Podríamos crear también nuevos rituales. Se me ocurre cuando veo las Olimpiadas y veo que la gente se une, ¿no? Y dices, bueno, solo lo veo en las Olimpiadas. Bueno, pues ¿por qué no creamos rituales colectivos que no sean siempre los de las fiestas de la Virgen de no sé qué, de la Virgen del Carmen, de la Virgen de Guadalupe, de la que sea?
que ya tampoco tienen el significado que tuvieron, porque no creamos rituales laicos que den sentido a esa unión entre la humanidad. Incluso con el humor. A veces el humor, como decía Kierkegaard, es hijo del dolor, o Nietzsche, o muchos otros. Desde luego, siempre lo es. Y sirve, de alguna manera, para reapropiar algunas narrativas y darles un sentido terrestre. Ahí tenéis a este párroco que a mí me hace tanta gracia, de Estados Unidos. Tercer problema, no sentimos demasiada emoción ni preocupación por la química atmosférica. Daniel Gilbert, gran psicólogo de Harvard, dice que el calentamiento global no vela nuestra sensibilidad moral, no nos hace transitar pensamientos que nos parezcan indecentes, impíos o repulsivos. Y decía él en el momento que lo escribió, que no es hace muchos años, que no hará a la gente salir a la calle. Esto ya es incierto porque ha salido. Aquí tenemos las emociones primarias y voy a hacer un pequeño repasito porque siempre he defendido una ética de las emociones, de la razón, y por tanto me sigue preocupando muchísimo cómo insertar las emociones en el discurso ético. Pero antes de decir esto, es que a lo mejor no tenemos un cerebro climático. Contestar así lo tenemos supone operar con los medios quizás de comunicación para buscar atajos y que nos sirva quizás como forma de crear una empatía que es muy difícil si no tienes a alguien cerca o a un animal cerca, etc. En todo caso, lo que nos dicen los psicólogos es que nuestras herramientas psicológicas no son del todo apropiadas para valorar el riesgo climático. Y si es así, como dicen estos autores, George Marshall y otros, entonces, ¿qué podemos hacer? Hay otra respuesta, y es que es posible que podamos acceder a ese riesgo, pero nuestra capacidad de preocupación es limitada. Lo que llamamos un depósito limitado de preocupación. Y si esto es así, la tenemos que racionalizar o racionar. No podemos con tanta preocupación. Créanme que esto me preocupa. Tras 20 años de argumentos racionales, veo que no hay mucho sentimiento de daño, ni por supuesto un sentimiento de deber concomitante a la preocupación climática o a otras ambientales. Y las emociones actúan en la motivación. La explicación es que nuestros cerebros no están preparados, pero habrá que empezar a pensar seriamente en este asunto. La primera emoción de la que quiero hablar es la tristeza, una emoción básica en animales mamíferos y en humanos. Según David Wallace Wells, difícil ha sido leer su libro, En la Tierra Inhabitable, se está llegando a un tipo de mal, se ha empezado a nombrar en 2001, que es la angustia ambiental. Y créanme que a todos los colegas que conozco que llevan tratando el tema ambiental pues más de una década, les vengo notando que sus caracteres han cambiado, que su tristeza es cada vez mayor, y no crean que es algo que no me preocupe. En los años 90 estas personas, y no pondré nombres, eran personas muy apasionadas, con bastante fuerza, y cada vez están más abatidas y más desoladas. A esto se une que estamos dándole fuerza apocalíptica a todos los discursos sobre cambio climático, y no porque el problema no se agrave, que lo es, pero no me gustan demasiado estos relatos tipo libros de las revelaciones, como nos dice Wallace Wells. Y bueno, después diré algo sobre esto, pero pienso que las mujeres, como dice Braidotti, nunca hemos hecho estos discursos tan apocalípticos. Vivíamos los problemas y en lo que lo estábamos viviendo nos uníamos juntas y no nos daba mucho tiempo a pensar en el ser para la muerte, en estas cosas tan androcéntricas. Quizás esta sea una buena lección del feminismo. ¿Que vamos a morirnos? ¿Que vamos a extinguirnos? Pues puede que sí, pero en vez de pensar en el fin, ¿por qué no pensamos en el medio? Juntas, juntos y haciendo todo lo que podamos. Desde luego, Greta nos confesó que ella se puso enferma a los 11 años por el cambio climático. Cayó en una depresión, dejó de hablar y de comer, y en 2 meses perdió unos 10 kilos. Y en uno de sus discursos más famosos llegó a decir: no quiero que tengáis esperanza, quiero que entréis en pánico. Es cierto que el temor ambiental, la angustia, es absolutamente necesario, luego volveré sobre ello, pero también pienso que
sin negar la realidad, porque no podemos ni debemos negarla, la precaución debe ser absoluta, el principio de precaución importante frente al daño, a la injusticia, a la irresponsabilidad, sobre todo porque los más implicados son los más pobres, pero incidir en la tragedia es quizás poco efectivo cuando la realidad va a su ritmo y por su cuenta en más aspectos de los que creemos, ¿no? Entonces, seamos conscientes del daño, pero no nos recreemos en los finales, sino en el argumento entre medias. Bueno, yo quería decir a esto que, puesto que veo que estamos bastante mal, los que nos llevamos ocupando, ya digo, más de 20 años en esto, y a veces la angustia pesa mucho, se me ocurre que nos relevemos en algún momento, ¿no? Lo que sería muy poco válido es que vayamos llorando y deprimidos a enseñar a los alumnos o a decirles lo que tenemos que hacer. Y si en algún momento nos vemos incapaces, dejemos que otros nos releven y dediquémonos 2 o 3 años a airearnos con otros temas. Lo digo completamente en serio, creo que tenemos que ser fuertes y transmitir energía en la lucha, no desesperación. Vamos a otro problema y como lo veo, se me ha ido totalmente. Es el de la ira. Es que estoy yendo para atrás. Perdonadme. La ira. La ira a veces nos aparece cuando vemos este tipo de problemas, por supuesto. Yo la he sentido, Greta la ha sentido, pero me preocupa más la ira al revés, en contra el movimiento climático, contra los grupos ecologistas, contra los grupos animalistas. Fíjense, una persona tan querida por mí como Fernando Savater, que titule un artículo Otra Santita, que diga de Greta que es una Greta con poco garbo y que de lo que entran ganas, además de cambiar el sistema, es de cambiarle la meditación. A mí estos señores, respeto muchísimo a Savater, pero me parece un discurso del odio y lleno de ira. Se me ocurre, ante esta emoción, que quizás las instituciones, como las asociaciones de filosofía moral y política a las que yo pertenezco, o la Red Española de Filosofía, deberían poner cartas sobre el asunto y señalar que quizás estas son visiones muy particulares y que no representan a la disciplina. Sin embargo, me gusta más la emoción de la indignación. Aquí tenéis a Jane Fonda cuando es otra vez detenida, y a la indignación que ha surgido, como dicen algunos, en un movimiento de indignación. Me gusta la indignación, no me gusta nada el asco y estas cosas que se dicen por ahí. En esto sigo, por ejemplo, a Marta Nussbaum. Creo que la indignación se traduce siempre en argumentos, sale de dentro, se materializa en razones públicas, en un feedback constante. Pero claro, además de emociones negativas, quiero hablar de algunas positivas. Hablemos de Rachel Carson y del amor. Rachel Carson estaba muriendo de cáncer cuando las empresas químicas iban contra ella, acusándole de todo lo habido por haber. Desde que era mujer y por tanto no sabía de lo que hablaba, hasta que era demócrata. Cuando estaba muriendo le decía a su amiga Dorothy Freeman: mira, vamos a ser felices el tiempo que sea, aunque sea muy limitado, a continuar disfrutando de todas las cosas bonitas que dan sentido a la vida, el anochecer, el amanecer, el canto de los tordos, las crías salvajes de cisnes pasando a nuestro lado. Así que pensemos y vivamos felizmente y disfrutemos del tiempo cualesquiera que se sea, que esté por venir. Me gustaría transmitir esto, no sabemos qué tiempo nos queda, pero ahí habrá siempre un cielo, habrá siempre un sol, y siempre he defendido que las emociones meramente negativas no van a ayudar a cambiar nada, porque como nos dicen también los psicólogos, el temor paraliza, suele paralizar a no ser con riesgos a corto plazo, y el riesgo del cambio climático es a corto medio plazo, por lo menos. Entonces, aprendamos también qué podemos ganar si hacemos las cosas de otra manera, en términos de felicidad, en términos de aventura, y no solo que podemos perder. Y por supuesto, amemos a la naturaleza si es que queremos conservarla.
También hablaré muy brevemente del cuidado, porque aquí tenemos a Angélica que va a hablarnos de ecofeminismo, pero desde luego me quedo con la lección de mujeres como Jane Goodall o Mathai, cuando han puesto su atención al servicio de las necesidades de cualquier ser afectado en nuestro planeta, los más vulnerables. Desde luego que el cuidado sostiene la vida, con Carson, con Goodall, con Mathai, que creen que se puede enseñar y que tiene raíces evolutivas. Dense cuenta de que el cuidado, a pesar de que para algunos sea algo ñoño y por supuesto no incluible en las políticas públicas, viene de la palabra cogitato en latín, por lo tanto tiene mucho más que ver con la atención, ¿no?, en las cosas que con la emoción, y sin embargo es una sabia mezcla entre emociones empáticas y atención. Digo y repito que el miedo, sin embargo, me parece menos eficaz. Es necesario un temor racional, siempre, saber exactamente los datos, conocerlos, pero no ese miedo que paraliza. Sí, esa felicidad vengo defendiendo ligada a la sostenibilidad. Miren, yo defiendo que la sostenibilidad nos hace más felices. Solo necesitábamos trabajos empíricos que nos dieran un poquito la razón, y los estamos haciendo, con una tesis doctoral, por ejemplo, que estoy dirigiendo. Si tuviéramos más tiempo, en las preguntas les contaré algunos de los experimentos que estamos haciendo para intentar probar que la sostenibilidad nos hace más felices, en concreto de mano de Tony Aragón, con resultados increíbles, por ejemplo, en cárceles. Y en mi humilde modo de verlo, importantes son las emociones y la felicidad, que para mí es un fin político y subversivo, porque, olvidémonos, si no deseamos lo que queremos, va a ser muy difícil mover las conductas. El deseo es la fuerza más importante del cambio de las conductas. El cuarto problema es que ahí tienen una misma isla, Haití, República Dominicana, y sin embargo dos situaciones completamente diferentes que hacen mucho más vulnerable Haití por falta de foresta. El ambiental es un interés más o menos difuso, es decir, lo tenemos ahí presente en nuestras vidas, pero es mucho más concentrado el interés por comer cada día o por llevar al niño al colegio. Entonces, primero voy al colegio, después como, y después ya quizás tengo un interés difuso por el medio ambiente. Este es un gran problema para la ética ambiental. ¿Qué preferimos? ¿Ganar dinero con un campo de golf en zonas semidesérticas o, bueno, preocuparnos por la sequía? Obviamente no deberían ser intereses contrapuestos, pero quizás en lo que tenemos que trabajar es en conseguir que los intereses difusos empiecen a ser intereses concentrados, y para eso necesitaremos una fuerte retórica de lo común, del bien común, que hoy por hoy no existe, y sobre todo después de haber practicado una antropología política del homo economicus, del homo individualista durante varios siglos en la modernidad occidental, que nos hace llegar al quinto problema. El quinto problema se refiere a un error de nuestras matemáticas morales, algo que yo explico en ética y que expresó muy bien Dirk Parfit. Siempre hemos explicado que cuando hay un problema moral tenemos un agente que es quien produce unos efectos, que pueden ser correctos o incorrectos, y por tanto este es responsable. Cuando digo agente también puede ser una empresa o un grupo. Pero lo que ocurre es que a veces los actos están sobredeterminados. ¿Quién es culpable de que exista ese montón? Pues alguien lleva ahí dicho un grano, otro grano, y al final, ¿quién ha sido responsable de ese montón? El cambio climático es un gran ejemplo de daño agregado, y nuestra ética convencional no está preparada para tratar los daños agregados, ya se lo digo. Lo que decía Parfit, él no conocía este caso, es que incluso es un acto no dañar a nadie. Por ejemplo, encender un ordenador ahora, yo no siento que estoy vulnerando ningún derecho de ningún niño en el mundo por encender el ordenador. Sí que puede ser incorrecto porque es una pieza de un aparato de actos que en conjunto sí que daña a alguien. Si contamos todos los ordenadores encendidos a esta hora del día, ya me atrevo a decir que sí que estamos haciendo daño, más en concreto. Entonces, en esto nos encontramos con la tragedia de los comunes. La atmósfera es como si fuera un lago comunal, y los X son los pueblos que han estado pescando durante años en ese lago. Llega el momento en que no hay peces y alguien les dice, bueno, hay que repartir la pesca, pero los pueblos que han pescado poco dicen, pero hay que partir de mascotas, ¿no? Porque nosotros hemos estado pescando muy poco y ustedes han estado pescando muchísimo. ¿Se puede resolver la tragedia de los comunes?
Difícil cuando la metáfora dominante en antropología política y en ciencias sociales es que somos autointeresados, buscamos lo nuestro y el resultado siempre será fatal, es decir, el Lao desaparecerá. Pero esas mismas concepciones autointeresadas sí que nos dicen algo. Traducidas a teorías de juegos muestran que solo la cooperación favorece mis intereses individuales. Así que aunque partiéramos de esa antropología política que no comparto porque creo que es una metáfora que simplemente es irreal, ahora diré por qué, apelando también a experimentos de la psicología social sobre todo y de la sociología, nos conviene cooperar, es la segunda mejor opción por arriba. En términos egoístas, por supuesto, la mejor sería que yo solo defraudara y los demás cooperaran. Entiendo que el Homo es más recíprocans que económicos. Lo que se ha probado se podría poner aquí la típica curva, es que la mayoría de las personas cuando tienen que cooperar son cooperadoras si el otro coopera. Una pequeña parte de la población es egoísta y otra pequeña es altruista. Luego la mayoría, la curva grande de la campana, es de hombres o mujeres recíprocas. Y podríamos poner muchísimos ejemplos, pero no me da tiempo también a hacerlo. Pero parece que efectivamente cuando se han hecho experimentos donde tú, por ejemplo, no cooperabas, pero se te ha dicho que todos tus vecinos empezaban a hacerlo, tú empezabas a cooperar, ¿no? Richard Leckie, hablando de la evolución de la humanidad, dice que somos humanos porque nuestros antepasados aprendieron a compartir su comida y sus habilidades en una red de compromisos que se cumplían. De hecho, es así. Si estamos aquí es porque repartimos la carne. Alguien me ha dicho, qué metáfora más fea, Carmen, cámbiala. Pero bueno, es que eso es lo que ocurrió. Cuando empezamos a repartirla, sobrevivimos. Si nos hubiéramos quedado con el jabalí, le hubiéramos dejado pudrirse y al día siguiente cansados no hubiéramos podido ir a por cosas, pues posiblemente habríamos desaparecido. Una ética colectiva es lo que necesitamos, pero nuestra ética es individualista. ¿Cómo la construimos? Algunas veces en mi discurso me han dicho a algunos economistas, tu discurso nosotros lo entendemos perfectamente. Posiblemente lo entendemos mejor que te entiendan algunos de tus compañeros de filosofía moral, porque hablas de ética colectiva. Y es que creo que es necesaria una ética de la cooperación y que no está hecha, así que ayúdenme todo lo que puedan. Les invito a colaborar conmigo. Tenemos dificultades, pero necesitamos una responsabilidad colectiva, que eso sí se adscribe a individuos, pero que son responsables conjuntamente con otros. Y ahí el concepto de derecho no crean que es muy eficaz, es un concepto muy individualista y no es eficaz porque solo podemos decir que un agente A viola el derecho humano de otro agente B cuando éste realiza una acción o omisión que interfiere con el acceso B a X, infringiendo un deber no discrecional de no realizar esa acción o omisión. Cuando los inuits de Kivalina llevan a juicio a muchas centrales de carbón y del petróleo por haberles deshelado, según ellos, su medio y ya no poder seguir viviendo ahí, no ganan el juicio. ¿Por qué? Porque el juez estima que además de esas empresas hay otras muchas y a más, como dicen en algún sitio del norte, es que toda la humanidad tendría que estar sentada en el juicio, ¿no? Porque todos hemos intervenido, cada uno con nuestras responsabilidades limitadas, no comunes pero diferenciadas, en la desaparición de esa forma de vida y de esa isla. Si no podemos decir a la humanidad en completo que tiene un deber no discrecional de reparar ese daño porque es un deber agregado, quizás el concepto de derecho no sea tan útil como otros. Y debemos acercarnos más, como digo, a la cooperación de pueblos, de culturas, de ciudadanos en el mundo, culturas diferentes pero una sola especie. Bienes comunes, no me gusta nada la palabra recursos, como la atmósfera, el clima y por tanto un problema de todos. Porque la Tierra, la atmósfera, es común, un bien, y su gestión también debería ser común y su uso equitativo. Comienza por tanto el sexto problema, la justicia climática. Piensen que la quinta parte de la población mundial es la mayor responsable de la deforestación, extinción de especies, del agotamiento de los recursos, aquí lo he dicho, pero es porque es una cita naturales, al consumir casi las 2/3 partes del uso mundial del acero, más del 2/3 del aluminio, del cobre, el plomo, el estaño, el zinc, 3/4 partes de la energía, etc. A veces me dan ganas de repetir lo que dice mi querido amigo Joseph, el indio norteamericano: la tierra es la madre de todos los hombres y todos los hombres deberían tener los mismos derechos sobre ella. Pero esto no es así y solo juntos podremos hacer justicias climáticas.
Pero antes quiero defender la ecologización de la ética, antes de hablar de justicia climática. Propongo ecologizar la ética, que también ha de evolucionar como ha evolucionado el ser humano, y ha de evolucionar hacia formas nuevas de simbiosis, de cooperación para la supervivencia, que en el fondo es lo que llamamos ética y política. Y aquí nos encontramos con una situación escena que ha sido contada esta mañana, y es pensar en las enormes diferencias de emisiones tanto por país como per cápita, pero curiosamente hay grandes diferencias entre las emisiones per cápita, por ejemplo, donde Estados Unidos es el mayor emisor, y las emisiones por países, donde el primer emisor es China, y por ejemplo pues vemos países como India, que es un gran emisor, y per cápita los ciudadanos hindúes pues no emiten prácticamente nada. ¿Cómo solucionamos este problema? Ahí tenemos a los 10 máximos emisores, y aquí no podemos revisar las teorías de la justicia. Pero digamos simplemente ya de entrada que no hay igualdad en las decisiones. Los países influyentes son los que deciden, los que se apropian, incluso con violencia, del capital natural. Y esto ya se decía en nuestro futuro común. La desigualdad en la toma de decisiones y de apropiación del mundo del capital ecológico es grandísima. Esta racionalidad en la que estamos insertos o que utilizamos cada día está basada en decisiones autoritarias, a menudo violentas, lo cual dice mucho de la realidad de la democracia, que suponen el saqueo del planeta, de lo público y de forma absolutamente desigual. Por otra parte, Adam Smith nos recordaba que las leyes del gobierno a veces se pueden considerar, decía en todos los casos, como un arreglo de los ricos para oprimir a los pobres, para preservar en su favor la desigualdad de los bienes. Y ante esta situación, ¿cómo hablamos de justicia climática? Aquí les ponía un esquema de algunas posiciones conocidas, por no entrar mucho en profundidad. La contracción y convergencia, que sería una opción que más o menos es de sentido común. Tendríamos que llegar a un punto de convergencia, contrayéndonos los países del norte mucho las emisiones y otros menos. Pero tenemos el problema de los derechos añadidos en el tiempo, en los cuales yo no creo que todos tuviéramos en cualquier cumbre internacional, como la de Madrid, que llegara a un acuerdo donde no se tuvieran en cuenta los deberes del pasado. No podemos pedir lo mismo a un país que ha estado contaminando desde la revolución industrial que a un país que lleva solo 30 años emitiendo. Eso es lo que yo creo. Así que algunos autores chinos tienen a bien decir, bien, contracción y convergencia más equidad acumulada per cápita en el pasado. Esto es solo un detalle para que vean en qué se está trabajando, pero al hilo de lo que hemos dicho esta mañana, me gustaría pensar cómo introducimos en estas teorías de justicia climática a los 10 empresarios más contaminantes del mundo, que ha salido ya el informe, esta mañana me lo ha pasado un compañero, y yo he sacado la foto. Aquí tenemos con nombres y apellidos a los empresarios, a los 100 empresarios más contaminantes del mundo. ¿Cómo introducimos esto en la justicia climática? Ya que ni la justicia per cápita ni la justicia por país introduce el tema de las empresas. De hecho, hay empresas que pagan impuestos en países que no son los que son, entonces ¿cómo se les va a introducir? ¿En qué país? Etcétera. Creo que es hora ya de que la justicia climática introduzca el tema de las empresas más contaminantes del mundo, al hilo de lo que decíamos también esta mañana de la economía ecológica y del costo en la primera conferencia, y del costo que debería ser traducido a cifras que conllevan cada uno de los daños de estas empresas. Y se me ocurre que al final de todo, al final de una ética climática, lo que tenemos que hacer es oír a la naturaleza, que parece lo más obvio y lo más difícil. Desde que yo empecé a trabajar ética ambiental, y en concreto desde los años 70 que se comenzó a hacer sistemática, yo creo que estado demasiado tiempo debatiendo entre antropocentrismos, androcentrismo, animalismo, sensocentrismo, biocentrismos y ecocentrismos. He llegado a la conclusión de que este debate sigue siendo importante, y donde lo veo más clara la diferencia es en el caso del animalismo, que tiene una teoría muy sistemática y muy diferenciable con el antropocentrismo. Pero en otros casos me he encontrado que, como decía Brian Norton, hay personas biocentristas que llegan a las mismas conclusiones que antropocentristas débiles. Por lo tanto, a pesar de que creo que hay diferencias entre estas posturas, creo que si queremos llegar a una primera posición común y de consenso, sería más importante empezar a hablar de lo que es, podríamos decir, la biosemiótica. Bueno, no podríamos decir, es la biosemiótica,
que es la síntesis de la biología y la semiótica, y su propósito principal es mostrar que hay signos en la naturaleza que nos hablan claramente y que también suponen un lenguaje. Quizás en esto podríamos estar más de acuerdo que si somos biocentristas o si somos biocentristas holistas, individualistas o antropocentristas débiles. Oír a la naturaleza significa escuchar sus signos, ver sus signos, oír las feromonas, es decir, encontrar signos y significado de esos signos en todos los sistemas vivos y guiarnos por un respeto básico hacia ellos. Vale, otra cosa que va a ser necesaria es crear cultura. Octavo problema, no basta con poner parches, con reformismos. ¿Cómo se cambia una cultura? Ese es el problema del millón, porque supone una nueva forma de ver, de tener, de relacionarnos. Creo que igual que se cambió, o de forma análoga, como pasamos del feudalismo al sistema moderno, habrá que pasar a un sistema ecológico. Y si no, vamos a tener que pasar a un sistema de nacionalismos energéticos y de guerras de todos contra todos, que no es lo que queremos. Así que mucho mejor será el sistema ecológico en el que ya hay demasiados teóricos trabajando y con propuestas muy interesantes, pero falta que cale suficientemente en nuestro mundo real. Así que termino diciendo que hay muchísimas cosas que se me ocurren por las que empezar, porque una nueva forma de cultura no va a ser posible sin leyes. La gente ha dejado de fumar porque hay leyes antitabaco. En mi época nuestras clases eran humaredas y ahora pues fuman 4 niños o 4 chiquillos fuera de clase. Entonces, nuevas leyes, democracia mucho más deliberativa y participativa, democracia planetaria, defiendo, para cuestiones de medio ambiente. En concreto creo que necesitamos varias comisiones internacionales, gobernanza total, sobre cambio climático, biodiversidad y otros 3 problemas ambientales de momento importantes. Como individuos, sobriedad voluntaria, de crecimiento, ruralización, naturalización de la ciudad, reducción del consumo, reutilización, reparación, desplazamientos reducidos, compartir, colaborar, feedback de desechos, políticas energéticas sostenibles, decarbonización, etc. Esto sería muy largo. Y nuevas virtudes públicas. Hay también que educar en hábitos distintos. Sentirse tierra, por ejemplo. ¿Quién se siente tierra? Pues muy poca gente. De hecho, hay quien se siente ofendido. Yo tengo un compañero al que un día me reprendió porque le dije que no éramos más que animalitos y me dijo que a él no le dijera eso. Pero además ofendido completamente. ¿Cómo vamos a sentirnos tierra? Entonces, quizás si empezamos a educar así, por ejemplo, la persistencia, no cedamos, por favor, no es cosa de un día y de otro, no. La curiosidad por el medio y la pluralidad, que no pobreza, y la magnanimidad, que me interesa mucho. Vivimos en un mundo de pusilánimes, todo el mundo dice, sí, está muy bien, pero cada uno a lo suyo, no te metas en líos. La magnanimidad no era para Aristóteles, sino que un ciudadano que supiera que podía servir para algo, que tenía cierta habilidad, la pusiera en marcha y no tuviera miedo, vencer el miedo al respecto. Y decía Aristóteles que era mucho mayor virtud que la prudencia, porque la gente suele ser bastante cobarde. Hacer lo que sabemos que podemos hacer, aunque sea molesto para el otro, aunque nos lleve alguna enemistad que otra. Y para terminar, pues repito, comisiones internacionales democráticas vinculantes sobre emisiones, sobre salud ambiental, sobre biodiversidad. Otro tema que lanzo aquí, soberanía no nacional sobre el paisaje. Debemos revisar este concepto. Hay que poner límites a la soberanía sobre el paisaje. No puede ser que un gobernante se vuelva loco como el de Haití y tale todos los árboles de su país. La soberanía sí, pero con ciertos límites, de nuevo, quizá regulados por un parlamento. Ya sé que esta idea será muy rebatida, un parlamento democrático mundial donde estén representados todos los ciudadanos del mundo y también la naturaleza. Y también un fondo mundial rápido, para la adaptación climática. Esto es todo. Lo que pasa
como tenemos unos 10-15 minutos, voy a hacer la palabra, pero con un caveat. La pregunta debe ser breve y concisa. Si se extiende más de 45 segundos, me obligaré a cortarles por educación, pero con severidad, porque queremos que todos hagan. Preguntas, no speech. ¿De acuerdo? Pues adelante. Unos dos. ¿Y quién está? La de arriba. Pues tú y usted el segundo. Ella la de base y... Hola, ¿qué tal? Hola. Muchas gracias por tu charla y solo quiero preguntar al respecto del tema de responsabilidad como humanidad, que es lo que implica el término antropoceno. No sé si conoces los discursos críticos a esto. Por un lado está la perspectiva postcolonial que... no sé si soy yo, que dice que debería llamarse capitaloceno, no antropoceno, porque la responsabilidad no puede repartirse de forma igualitaria, dado que no ha sido, las acciones no han sido repartidas tampoco, las que han causado los efectos. Luego está la perspectiva feminista, que dice que debería ser faloceno, dado que la mayoría de acciones han sido llevadas a cabo por... históricamente por el sujeto, bueno, ya sabemos el sujeto, ¿no? El hombre blanco, etcétera, etcétera. Y luego, no sé si es esto micro, perdonad, Donna Haraway daba otra crítica y le da un nombre que no sé decir, el bueno, quiere decir que a mí me chirría mucho también el tema de la responsabilidad repartida. Creo que exime la carga a... Aléjatelo un poco el micro, aléjatelo un poco. Vale, ¿ahora? No sé, es que... Bueno, eso, que sobre este tema, ¿cómo lo ves? No sé por qué te chirría la responsabilidad compartida. Porque genera... No sé, ahora, porque, por ejemplo, genera culpa en personas que directamente no han colonizado, no han cometido genocidios y acciones de este tipo, y no puede generar el mismo tipo de culpa. Entonces puede ser un factor paralizante a la hora de actuar, por ejemplo. Por eso me chirría. A ver, voy con esto segundo, lo primero. Las responsabilidades son comunes, pero no son iguales, precisamente. Si me ha extrañado al final por el principio que has tenido, porque parecía justo, o me ha parecido paradójico, quizá porque no te he entendido bien. Precisamente porque si tú quieres señalar que son mejores términos como faloceno o capitaloceno, porque no todos hemos sido iguales, tendrías que estar muy de acuerdo en que se repartieran las responsabilidades como es debido. Es decir, que el empresario tenga muy pocas cuotas ya no le queden ya cuotas de emisiones y sin embargo un ciudadano etíope tenga muchas. Pero no por hablo ejemplo. de emisiones, hablo de ética, de responsabilidad. Sí, pero es que hay que repartir. Yo de lo que estoy hablando cuando hablo de responsabilidad no es de una responsabilidad abstracta, es que al final tenemos que repartir emisiones necesariamente. Cuando los científicos ya nos han dicho hasta dónde podemos llegar, eso hay que traducirlo urgentemente en una cumbre donde queremos no llegar a los 2 grados, que inevitablemente por inercia ya vamos a llegar, no queremos sobrepasar los 2 grados, entonces repartamos esas emisiones de forma igualitaria, porque si no, los que consumen mucho van a seguir consumiendo mucho y los pobres van a seguir comiéndose las miguillas del pastel. Entonces yo creo en la equidad y creo que hay que repartir las que se llaman entitlements, las cuotas y las habilitaciones. A este respecto, claro que hay que tener una responsabilidad delimitada y diferente. Y creo que los que más consumen son los que menos emisiones, lógicamente, tienen que tener, porque ya las han tenido. Vale. En segundo lugar, si lo que se ve mal, que lo entiendo, yo he planteado mi postura, pero casi todos mis amigos liberales americanos están en contra. Si lo que os parece mal es que un niño que nazca ahora tenga que pagar
con menos emisiones per cápita porque sus padres son europeos en vez de etíopes, yo diría lo siguiente: ese niño que nace aquí disfruta de un montón de externalidades positivas por nacer aquí. Por lo tanto, también deben asumirse las externalidades negativas del mal desarrollo. Es decir, un niño que nace aquí tiene muchos lujos que no tienen en otros países. Por lo tanto, también habrá que responsabilizarse de alguna manera de las externalidades negativas. Pero eso es una visión mía que comparto con los países más pobres del mundo, porque creo que tienen razón. Respecto al término que ha sido tan debatido, etc., a mí no me interesa mucho toda esa filosofía posmoderna sobre el término antropoceno. Estoy mucho más con autores como Draesek, etc., que ha dado muy buena respuesta a todas estas críticas. Creo que no hay ningún tipo de verdad, de nada que nos deba preocupar en términos generales sobre el término antropoceno, y tampoco me importa mucho si se llama capitaloceno, pero yo prefiero el término antropoceno porque nos unirá a mucha más gente. Es decir, lo que no me gusta, porque hago experimentos de deliberación, es partir de términos que nos van a separar. Entonces, obviamente, si yo voy a una comunidad donde hay hombres varones y les digo que esto es un faloceno, pues obviamente soy ecofeminista, doy clases de ecofeminismo, pero creo que de lo que se trata, una vez que les podemos explicar que ellos han tenido muchísima más huella en todo, no solo climática, sino en todo, creo que de lo que se trata es de unir. Entonces, dejémoslo en antropoceno y después desgranemos bien las responsabilidades que se deben a los varones, al capitalismo, al sistema de mercado, etcétera, etcétera. Yo me quedaría con antropoceno, pero con capitaloceno tampoco tendría mucho problema, pero sería menos compartido. Entonces yo pienso, soy pragmática en esto, que el término tiene que ser el que más gente comparta, porque va a significar más o menos lo mismo. O sea, al final de lo que se trata es de hacer justicias y repartir la responsabilidad como es debido. Sí. Hola, muy bien por la charla, me ha gustado muchísimo. Mi pregunta es muy concreta. Si hay crímenes, hay gente que ha cometido crímenes contra el medio ambiente que perjudica a la humanidad, deberían ser considerados crímenes contra la humanidad. No tengo constancia de que nadie haya sido penalizado por un crimen contra la humanidad por razones medioambientales. No va siendo hora. ¿Hay posibilidades de caminar en esa dirección? Porque si no hay penalización, pues antes Castilla. Sí, de hecho hay un autor norteamericano que lo defiende crimen contra la humanidad para el negacionismo. Su postura es un colega mío. Lo quiero aclarar muy bien porque la última vez que lo dije salió en un periódico como que yo defendía la pena de muerte para los negacionistas, y no es el caso. Primero porque es un amigo mío el que lo defiende y con fortuna. Él dice que sí, que un negacionista tiene la carga de la prueba, de demostrar que lo que dice es verdad, y que en el caso de no poderlo hacer estaría, en sus palabras, cometiendo algo así como un crimen contra la humanidad y merecería la sanción pública. Pero también se alega que habría que establecer claramente cómo sería este crimen contra la humanidad, que no sería equivalente a otros crímenes contra la humanidad, y establecer qué tipo de sanción pública o penal la que debiera tener. En todo caso, yo no sé si llamarlo crimen contra la humanidad, pero sí delito contra la humanidad. Creo que el negacionismo, por ejemplo, no puede pasarse en vano. O sea, y a los empresarios que hacen daños, claro, efectivamente, no debe pasarse por alto. Pero si no tenemos una institución internacional, que en mi caso defiendo que sea democrática, inclusiva, deliberativa, etcétera, para poder sancionar a unos o a otros, esto se quedará en papel mojado. Por eso, a muchos les da miedo lo del Parlamento Mundial. Pues a mí me da igual miedo un Parlamento local que un Parlamento global. Va a tener los mismos problemas. Pero es que lo necesitamos, porque los problemas son globales.
y si son globales y no tienen fronteras, no vamos a poderlo solucionar desde nuestro país o desde nuestro barrio o desde nuestro lugar. Desde ahí podemos hacer muchas cosas, pero desde luego tiene que haber una instancia internacional. Cuando hay impunidad, el crimen se repite. ¿Perdón? Cuando hay impunidad, el crimen, cuando no hay castigo, el crimen se repite. Claro. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que ocurre actualmente? Claro, hay impunidad. yo creo que debe haber algún tipo de sanción, pero para eso necesitamos una buena reelaboración del derecho internacional primero y después instituciones que sancionen. Claro. Una pregunta más. Sí, la última ya. Marta primero. Sí. Bueno, a raíz de esta última cuestión, yo no sé si has estado siguiendo y qué te parece el intento que ha habido de un grupo de abogados dirigidos por Polly Higgins, que desgraciadamente pues, murió en el proceso, de intentar que el Tribunal Penal de La Haya precisamente incorporara como uno de los tipos de crímenes que puede perseguir el ecocidio, y que ha habido un equipo legal trabajando en definir lo que es ecocidio en paralelo a genocidio, intentando que eso se convirtiera en el sentido legal en uno de los crímenes que pudiera juzgar el Tribunal Penal de La Haya, y esto pues naturalmente no está siendo apoyado ni aceptado por ninguna institución relevante. No sé si se lo has seguido un poco y qué piensas de eso. Yo estoy completamente de acuerdo. Somos una sociedad biocida, absolutamente, pero como decía, vamos, se ha ido la persona que me ha preguntado, como decía esta mujer, realmente no todos somos igual de responsables, entonces tampoco es justo que uno se sienta culpable por lo que generalmente han hecho otros, o un niño se sienta culpable por lo que están haciendo los mayores o los grandes mandatarios populistas que nos están invadiendo últimamente. Entonces yo sí que creo que podríamos dar nombre al gran daño sobre lo más común que hay, que es la comunidad biótica, y me parece que ya es hora en el siglo XXI de apostar por algo que cuando lee, por ejemplo, uno a Tomás de Vitoria o algunos de estos juristas del Renacimiento se acercaban de alguna manera. O sea, es increíble, pero después, con la modernidad, se dejó de hablar de bienes comunes durante muchísimo tiempo, coincidiendo con la época en que construimos las galeras para ir a las Américas y a talar todo, y se ha vuelto a recuperar a principios del siglo XX el tema de los bienes comunes. Entonces me parece que hay que empezar a trabajar. Estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo. La última pregunta. Hola, ¿qué tal? No. Hola. Yo he hecho bastante de menos que cuando empezamos a hablar de ecología hay un debate que creo que no sé si es que es muy políticamente incorrecto, pero no suele surgir, porque cuando hablamos de reducción, por ejemplo, de emisiones, de viajar menos, de alargar la vida útil de los electrodomésticos, de la ropa, de cambiar, a largo plazo, en el fondo, yo creo que habría que cambiar el sistema productivo, porque siempre va a ser deficitario y pensar en términos de desarrollo sostenible, porque claro, obviamente reciclar y hacer alargar la vida de las cosas que compramos siempre será mejor que derrochar, pero siempre hay un déficit respecto al hecho de que bueno, pues estamos agotando más recursos de los que van a producirse. Pero de mientras vamos en esa dirección, si es que podemos ir, porque yo soy un poco escéptico respecto a ello, quiero decir, hay demasiados intereses creados, pero bueno, ahora no creo que sea el momento tampoco de comentarlo, es hablar de mientras, como mínimo, también dentro de la lógica de un parlamento global, pensar en términos de control de natalidad, es decir, porque nunca se habla, creo que es como algo muy... no sé si contrahumano, pero hablar en términos de el exceso de población que estamos teniendo, es decir, está creciendo desaforadamente la población humana, es lanzar más agentes al mundo para producir más y contaminar más, etcétera, etcétera. En cambio, no hecho en falta en general que se hable de ello, no está en el top de los temas mainstream de los que se suele hablar
en términos de, no sé, incluso podríamos pensar en términos globales, porque el problema de las políticas nacionales es que se piensa en términos de natalidad, de faltan niños en Europa, cuando el problema es no en Europa, es en el conjunto global. Bueno, perdón por alargarme. Sí, sí, o sea, tienes toda la razón. No es un tema bien favorecido, molesta a todo el mundo, molesta a la izquierda, molesta a la derecha y molesta al centro. Es decir, creo que los ecoéticos no lo trabajan porque siempre van a salir escaldados. Sin embargo, te invito a leer, por ejemplo, a una mujer mexicana, Lisbeth Sagos, que es catedrática de bioética en la UNAM de México y que ha tenido el valor de afrontarlo. Ella es ecofeminista y en un libro, bueno, luego si eso te doy la referencia, tiene un capítulo sobre eso, pero también en Estados Unidos hay autores que lo han trabajado, por supuesto los utilitaristas, los que más, que incluso han medido en términos de huella ecológica lo que cuesta un niño, lo que cuesta dos, lo que cuesta tres. Vamos, hay un artículo con el que mis alumnos se ríen muchísimo, ¿no? porque lo tienen todo cuantificado. O sea que hay autores y autoras que lo han tratado, pero pocos. Yo creo que sí, hay que tratarlo, aunque tú ya sabes que el debate no es solo cuánta gente, sino lo que consume la gente, ¿no? Entonces las dos cosas deben ir unidas. Tiene que haber un decrecimiento y eso supondrá menor gasto energético también para los que nazcan, ¿no? Pero posiblemente, yo creo, deben nacer menos. Entonces sí, estoy de acuerdo. Vale, pues lo dejamos aquí y ahora invitaremos a Luis González, ¿de acuerdo?